La autobiografía la definimos como un texto en donde están plasmadas las vivencias del o la autora, abarcando sucesos desde la infancia hasta un punto específico de su vida que considere relevante redactar. Es identificable este género literario por el uso de la primera persona, marcada por el yo, desde donde se organiza el relato de la experiencia personal. La autobiografía ha sido históricamente un género atravesado por la búsqueda de una identidad coherente, racional y estable. Desde las confesiones de San Agustín hasta los relatos de hombres ilustres de la modernidad, el relato autobiográfico se ha entendido como un espacio donde el sujeto narra su vida desde la autoridad de la primera persona. Este modelo, sin embargo, responde a un tipo de subjetividad vinculada con la tradición occidental patriarcal. Frente a ello, diversas escritoras feministas han subvertido estas convenciones, dando paso a lo que hoy puede pensarse como una autobiografía feminista, una forma de escritura que se aleja de la linealidad, la coherencia y la universalidad del yo para situarse en la experiencia corporal, emocional y política de las mujeres. Palabras más, palabras menos. Produce un desplazamiento de la referencialidad y cuestiona la semejanza entre lo narrado y vivido, propuesta defendida por una visión positivista patriarcal que enfatiza lo bio, la vida del autora, en detrimento de la el yo de la autobiógrafa o autobiógrafo, o la grafía, la escritura misma. La autobiografía no debe entenderse únicamente como un texto discursivo, cerrado y normado bajo los parámetros tradicionales de la escritura literaria, sino como un espacio polivalente de expresión subjetiva. El registro autobiográfico puede tomar múltiples formas. Expresiones tales como cartas, cuadernos personales o diarios, fotografía, poemas, poesía, memorias, audiovisuales, productos artísticos y la cocina de todas las producciones textuales grabadas por convenciones que exceden el relato mismo. A continuación, en este trabajo se propone una aproximación teórica a la autobiografía feminista como una práctica de escritura que subvierte las formas canónicas del yo, desestabiliza el lenguaje hegemónico y reivindica lo íntimo como un espacio de resistencia. El cuerpo, la memoria y la diferencia se configuran como los ejes centrales de una nueva forma de narrarse desde lo femenino. Hablar de autobiografía desde la teoría implica entrar en un terreno de definiciones ambiguas y fronteras móviles. Philippe Le Jeune, en su texto El pacto autobiográfico, reconoce desde el inicio el conflicto que implica definir la autobiografía como un género delimitado, ya que comparte características con otras formas de escritura como la biografía, la novela personal, el diario íntimo, el autorretrato o incluso el ensayo. A este conjunto lo denomina géneros vecinos, lo que evidencia la dificultad de trazar límites precisos entre el relato de vida y otras formas de literatura íntima. Para Le Jeune, el rasgo distintivo de la autobiografía es la coincidencia entre autor, narrador y personaje. El sujeto que escribe, el que cuenta la historia y el que la vive son la misma persona. Este principio constituye lo que él llama el pacto autobiográfico, una suerte de contrato implícito con el lector que asegura la autenticidad del relato. El nombre del autor en la portada garantiza la identidad del yo que se narra. En sus palabras, el pacto autobiográfico es la afirmación en el texto de esta identidad y nos envía en última instancia al nombre del autor sobre la portada. Posteriormente, explica las posibles combinaciones de situación en los personajes mediante una tabla. 3 situaciones posibles del personaje. 1. Tiene un nombre diferente al del autor. 2. No tiene nombre. 3. Tiene el mismo nombre que el autor. El pacto es 1. Novelesco. 2. No tiene pacto. 3. Autobiográfico. Este pacto no se basa en el parecido entre autor y personaje, como sucede en la novela autobiográfica, sino en la afirmación explícita de que se trata de la misma persona. De ahí que Le Jeune afirma: en la biografía el parecido debe sostener la identidad, mientras que en la autobiografía la identidad sostiene el parecido. La identidad es el punto de partida real de la autobiografía.
Esta afirmación es clave, pues distingue la autobiografía de la ficción incluso cuando el texto adopta formas novelescas o poéticas. El autor también considera los distintos modos narrativos en el que puede construirse una autobiografía. Aunque predomina el uso de la primera persona, el yo, Lejeune reconoce la existencia de autobiografías en tercera persona, como Enus de Claude Roy, e incluso en segunda, aunque estos casos son raros y suelen interpretarse como recursos estilísticos dentro del pacto autobiográfico. Siguiendo a Gerard Genette, retoma la categoría del narrador homodiegético, el que participa en la historia, y autodiegético, el que es protagonista, para mostrar cómo la autobiografía se inscribe dentro de estas posibilidades. Después de comprender cómo está configurada la autobiografía como género, la propuesta de Lejeune, que parte de la existencia de un sujeto afirmándose como idéntico a sí mismo a lo largo del tiempo, el autor, narrador y personaje convergen en una figura estable que enuncia su vida de forma directa. No obstante, esta concepción clásica del yo ha sido puesta en cuestión por diversas corrientes críticas, particularmente desde el pensamiento feminista y postestructuralista. ¿Quién ha tenido históricamente el derecho de narrarse? ¿Qué sucede cuando el yo que escribe ha sido construido desde la exclusión, el sujeto o la marginalidad? ¿Cómo se transforma la autobiografía cuando el cuerpo, la sexualidad, la maternidad o la experiencia feminista son el centro de la escritura? ¿Dónde está ella? Actividad, pasividad, sol, luna, cultura, naturaleza, día, noche, padre, madre, razón, sentimiento, inteligible, sensible, logos, patos, forma, convexa, paso, avance, semilla, progreso, materia, cóncava, suelo, en el que se apoya al andar, receptáculo, hombre, mujer. La propuesta de Hélène Cixous en La risa de la medusa constituye uno de los pilares de la teoría de la autobiografía feminista. Su planteamiento, profundamente influenciado por el pensamiento postestructuralista, no parte simplemente de la necesidad de que las mujeres escriban más, sino de que escriban de otra manera, desde el cuerpo, desde el deseo, desde una subjetividad histórica y simbólicamente excluida del discurso dominante. Cixous denuncia que la cultura occidental ha operado históricamente mediante una lógica binaria que relega a la mujer a una posición de pasividad, de inferioridad simbólica frente al hombre. Esta oposición está presente en pares jerárquicos como en las palabras de la cita que mencioné al principio de este apartado. Actividad, pasividad, cultura, naturaleza, razón, sentimiento, logos, patos, donde lo masculino es identificado con el poder, el progreso y la forma, mientras que lo femenino es relegado al suelo, a la materia, al silencio. En este contexto, la mujer no es vista como sujeto activo, sino como receptáculo, como lo otro del hombre. Desde esta crítica, Cixous afirma que el acto de escribir es una forma de romper con el orden simbólico falocéntrico. Las mujeres han vivido, dice, soñando en cuerpos callados, en silencios, revueltas afónicas, y es precisamente a través de la escritura que pueden recuperar su voz. La escritura se convierte así en un medio para transformar su historia, no repitiendo las estructuras patriarcales, sino inventando nuevas formas de expresión, nuevas metáforas, nuevas formas de habitar el lenguaje. Por eso afirma: es necesario que la mujer escriba su cuerpo, que invente la lengua, inexpugnable, que reviente muros de separación, clases y retóricas, reglas y códigos. Este acto de escribir el cuerpo no implica simplemente hablar de lo corporal, sino escribir desde la experiencia encarnada, desde lo que vibra, se transforma y fluye. Cuando una mujer habla en público, dice Cixous, no simplemente habla, lanza al aire su cuerpo tembloroso, se suelta, vuela, toda ella se convierte en su voz. Esta escritura del cuerpo es también una escritura de la verdad, una que se opone a la lógica masculina de la fragmentación, la mirada especular, el narcisismo y la autocomplacencia. Narcisismo masculino, preocupado por afirmar su imagen, por ser mirado, por verse, por juntar sus fragmentos, por embolsárselos. Mirada que repone, mirada que siempre dividida, invertida. Economía del espejo, es preciso que se ame, pero ella se lanza, busca amar.
En el marco de la autobiografía feminista, estas ideas permiten repensar el yo no como una entidad coherente, lineal y racional, sino como un sujeto múltiple, contradictorio y cambiante. Escribir desde el cuerpo implica no solo narrar lo vivido, sino hacerlo rompiendo con las formas tradicionales del relato, haciendo del lenguaje un lugar de insurrección y transformación, como afirma Cixous. Es necesario que la mujer se escriba porque es la invención de una escritura nueva, insurrecta, lo que le permitirá llevar a cabo las rupturas y las transformaciones indispensables en su historia. A continuación, se presentarán algunos ejemplos de autobiografías feministas que encarnan estas ideas y que permiten explorar en la práctica cómo se manifiestan estas rupturas y búsquedas. La mujer singular y la ciudad, publicada en 2018, Gornick recorre las calles de Nueva York mientras reflexiona sobre su vida como mujer independiente, intelectual y feminista. A través de caminatas y conversaciones con su madre o su amigo Leonard, examina temas como la soledad, el amor, la libertad y la identidad en una ciudad que también se convierte en personaje. El cuerpo en que nací, publicado en 2014 por Guadalupe Nettel, es una novela autobiográfica en la que la autora narra su infancia y adolescencia marcada por una diferencia física, un ojo afectado. A través de una voz íntima y lúcida, explora su relación con el cuerpo, la familia, la marginalidad y el deseo. Bienvenida a casa, publicado en 2019, Berlín recuerda episodios de su vida, su infancia en distintos lugares, su relación con el alcoholismo, sus trabajos, sus hijos y su lucha por escribir. Con una voz honesta y sensible, Berlín revela los fragmentos de una vida dura, pero también luminosa por su mirada compasiva y poética. Es una recopilación de textos autobiográficos que acompañan su libro de cuentos Manual para Mujeres de la Limpieza. El año del pensamiento mágico, publicado en 2005 por Joan Didion, es una memoria de duelo tras la muerte repentina de su esposo, el escritor John Gregory Dunne, y mientras su hija estaba gravemente enferma. Didion examina con precisión emocional y racional el impacto del dolor, la pérdida y la fragilidad humana. Es una meditación profunda sobre el amor, la muerte y el intento de encontrar sentido en el caos. Éramos solo niños, publicado en 2011 por Patti Smith, es un relato autobiográfico que narra la relación entre Patti Smith y el fotógrafo Robert Mapplethorpe durante los años 60 y 70 en Nueva York. El libro destaca la amistad, la complicidad creativa y la construcción de una identidad como artista en medio de la pobreza, el arte y el amor. Por último, quiero compartirles esta plataforma dedicada a difundir autobiografías escritas por mujeres mexicanas. Puedes echarle un vistazo y compartir tu propia historia. Y recuerda, que las autoras sigan escribiendo autobiografía a pesar de los juicios negativos de la crítica es una paradoja. La paradoja la confirma y la agranda lo que se suele llamar la respuesta de la lectora.